Y entre los políticos que el pasado 8 de agosto vivieron muy de cerca lo acontecido en Barcelona se halla la portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlamento catalán, Lorena Roldán, que nos atiende ya. Diputada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo lo recuerda? Pues mira, ahora estaba escuchando esta cronología magnífica que habéis hecho y la verdad que te vuelve a llevar a ese día que para mí fue un día pues triste, ¿no? Para quienes creemos en la democracia y el Estado de Derecho, fue un día, además de bochornoso, como bien comentabais, fue un día triste y yo lo recuerdo con muchísima frustración. Recuerdo además, recibíamos mensajes sobre todo de gente de fuera de Cataluña que no ha vivido pues el proceso catalán con tanta intensidad. Y te decían, oye, pero lo van a detener, ¿no? Oye, pero ¿cómo puede ser? Oye, pero que está dando un mitin. Y no te quedaba otra que decirles que probablemente pues la película iba a acabar como acabó, con ese señor de nuevo fugado y que iba a salir como había entrado. Y eso nos generaba muchísima frustración, porque claro, la gente te escribe como diciendo, oye, pero esto que está pasando, pero esto es un bochorno a nivel ya internacional y aquí no hacemos nada. Y es verdad que lo vimos, como decía, pues con muchísima frustración, con muchísima tristeza y también pues muy indignados, porque al final a nadie se le escapa que evidentemente el Gobierno de España, que evidentemente Pedro Sánchez pues estaba al corriente de las intenciones y los planes de Puigdemont y no hizo absolutamente nada, todo lo contrario, a mi entender lo propició. ¿Cree que consintió de alguna manera, por lo que dice, ese bochorno, quizás para no frustrar la investidura de Salvador Illa? Porque entiendo que la presión sobre Esquerra Republicana habría sido terrible, ¿no? Sí, nosotros estábamos dentro del Parlamento, como bien explicabais, esperando a ese pleno de investidura que fue otra performance. Yo creo que al final había como dos escenarios dentro de ese circo que siempre monta el separatismo, en este caso Junts. Uno era en Arco de Triunfo con ese meeting de Puigdemont y el otro era el propio pleno de investidura, donde estábamos viendo cómo se escenificaba un desafío al orden constitucional delante de todos. Y evidentemente, insisto, con Sánchez mirando para otro lado. Yo creo, hacía días ya además que corría el rumor de que Puigdemont ya estaba en Barcelona, había periodistas que decían, oye, pues lo han visto en tal sitio, oye, pues ha cenado con tal. Evidentemente, si los periodistas están al corriente de estas informaciones, si estáis al corriente de estas informaciones, a nadie se le escapa que los servicios de inteligencia, que evidentemente el Gobierno de España también estaba al corriente de los movimientos de Puigdemont. Y es más, yo quiero recordar cómo había montado un escenario en Arco de Triunfo cuyos permisos había concedido el alcalde Collboni del Partido Socialista. Es decir, aquello no fue nada improvisado y de repente aparece Puigdemont en Paseo de Gracia, no. Ahí había un acto organizado que coincidía evidentemente con la fecha del pleno de investidura para no darle ese protagonismo a Salvador Illa, que debería haber tenido ese día, y a nadie se le escapa que todo esto era primero para conseguir esa investidura de Illa y que Junts quedara más o menos contento y resarcido en el pacto, y para que Sánchez pues pudiera continuar unos meses más en la Moncloa como se ha demostrado en este último año. ¿A usted en los días previos se le pasó por la cabeza en algún momento que podría regresar para volver a fugarse, o creía realmente que iba a regresar a un riesgo de ser detenido? Bueno, al personaje ya lo conocemos. Es verdad que Puigdemont ya llevaba meses amenazando o anunciando que iba a venir. Y por tanto, nosotros, como digo, ya les conocemos, llevamos una década pues sufriendo este circo al que nos tiene sometidos, este esperpento continuo del separatismo, pues que hace muchos gestos, que hace muchos aspavientos, muchas quejas, vienen al Parlamento y montan ahí un show. Bueno, ya los conocemos todos, ¿no? Lo vivimos especialmente pues en el 17, pero se ha ido sucediendo también a lo largo de todos estos años. Y por tanto, sí, yo me imaginaba que algo iba a pasar, lo teníamos bastante claro, pero también conocemos al personaje, también conocemos a Puigdemont, y a pesar de esa bravuconería aparente, por decirlo de alguna manera, también, a mi entender, es alguien muy cobarde, porque al final ha decidido fugarse de la justicia, no enfrentarse a sus propios actos. Y, oiga, usted el 17 decidió liarse la manta a la cabeza y montar aquí una declaración unilateral de independencia, pero no asume las consecuencias. Y por tanto, ya veíamos que si venía, iba a ser para esto, para 5 minutos de meeting, para montar aquí, si me permite la expresión, el pollo, porque es que no fue otra cosa que eso, y para volverse a ir, porque evidentemente es cobarde y no asume tampoco
consecuencias de sus actos. A propósito del futuro más inmediato de Puigdemont, se ha publicado estos días que su entorno anda un poco preocupado por la posible salida de Cándido Conde Pumpido del Constitucional. Entienden en el entorno de Puigdemont, según digo esta información, que de producirse esa salida dificultaría quizás su regreso a España sin tener que rendir cuentas ante la justicia. ¿Usted cree que mientras el regreso a España de Puigdemont dependa de Pedro Sánchez puede estar tranquilo? Bueno, es que vamos a ver, Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible pues para que Puigdemont regrese, y lo hemos visto con esa ley de amnistía que en principio, según el propio Partido Socialista, era inconstitucional e imposible que se produjera, para días más tarde convertirse en plenamente constitucional y lo mejor para la convivencia en Cataluña, etcétera. Es decir, Pedro Sánchez está trabajando activamente para que Puigdemont regrese, y lo vemos cada día pues en las actuaciones, en las declaraciones, en todo lo que hacen. Ahora mismo está en manos de la justicia. Es verdad que las últimas decisiones que ha tomado Conde Pumpido, pues sinceramente a nosotros también nos han causado muchísimo estupor. Uh-huh. Y vamos a ver qué es lo que pasa, pero que el gobierno de Pedro Sánchez está trabajando activamente para que Puigdemont regrese, y lo haga además de manera impune. Eso nos parece que es evidente. Lo van a disfrazar, como han hecho hasta ahora, en aras a la convivencia, etcétera. De convivencia nada. Aquí lo que hay es un pacto entre políticos que se sirven el uno al otro, y además, dada la delicada situación que tiene Sánchez en estos momentos a nivel judicial, porque pues cada cuarto de hora le sale un escándalo nuevo relacionado o bien con sus personas de confianza o bien con su círculo más íntimo, incluso familiar, pues Puigdemont aprovecha, vuelve a dar una vuelta de tuerca más en ese chantaje al que tiene sometido al gobierno, y Pedro Sánchez cede. Por tanto, vamos a ver cómo se soluciona todo esto, pero que evidentemente la intención de Puigdemont es volver. Junts quiere que Puigdemont vuelva, y que Sánchez va a hacer todo lo que esté en su mano para él garantizarse su permanencia en Moncloa, y eso pasa evidentemente por contentar a Puigdemont. De eso no nos cabe ninguna duda. El aniversario de la fuga de Puigdemont coincide con otro aniversario, el de la investidura de Salvador Illa. No sé qué balance hace de este primer año de legislatura. Pues negativo. La verdad es que le pongo en suspenso. Realmente estamos en prácticamente la misma situación, y hay que entender que las políticas que se están llevando a cabo por parte del gobierno de Illa son prácticamente las mismas que ponía en práctica el gobierno de Pere Aragonès o el gobierno de Carles Puigdemont. Son políticas separatistas, puras y duras, y por tanto la situación en Cataluña es exactamente lo mismo. Las sentencias lingüísticas siguen sin aplicarse en educación, seguimos siendo la comunidad autónoma con más impuestos, los problemas de inseguridad están disparados, y mientras tanto pues estamos todos allí pendientes, como decía, pues eso, de lo que hace Sánchez, de lo que hace Puigdemont, de las cesiones, de la financiación singular, pero los problemas del día a día de Cataluña no se solucionan. Y por tanto, la verdad es que muy decepcionados también con ella, porque nosotros entendemos que en su momento además se presentó a las elecciones como el salvador del independentismo, y de salvador pues resulta que solo tenía el nombre. ¿Le sorprende la buena prensa que sigue teniendo? Se lo pregunto porque mismamente hoy en los periódicos de tirada nacional, cuando se hace balance de este primer año de legislatura, no son especialmente críticos con Salvador Illa. Bueno, es verdad que Salvador Illa guarda mucho las formas, ¿no? Nosotros a veces lo calificamos como el yerno perfecto. Es verdad que siempre pues muy buenas palabras, pero detrás de eso no se sustenta en absolutamente nada. Insisto que cuando uno rasca un poco en esa imagen idílica de Salvador Illa, ya les confundo el nombre porque les digo que las políticas son las mismas, pues al final uno se da cuenta de todo lo que hay detrás, y detrás hay más cesión al separatismo y evidentemente más mentiras. Yo creo que al final Salvador Illa es un poco la marca blanca de Pedro Sánchez, y sí que cuida un poquito más las formas, pero nada más, no pasa de ahí. Es simplemente una apariencia, que es verdad que le sirve, como decíamos, ¿no? Pues para que estos titulares sean benevolentes con él. Es verdad también que en Cataluña veníamos arrastrando una situación muy, muy compleja, de muchísima tensión en la calle, y yo creo que la gente también pues tenía ganas un poco de cambio, confiaron en esas palabras de Salvador Illa durante la campaña, que les prometió que iba a acabar con el independentismo, y muchísima gente ya se está dando cuenta de cómo de nuevo les volvieron a mentir, y pues al final Salvador Illa ha conseguido ser presidente de todos los catalanes con voto que no le pertenecía, porque, insisto, ha utilizado votos del constitucionalismo catalán para ponerlos al servicio de la causa separatista. Un par de preguntas
más para cerrar el capítulo de Illa. Acaba de protagonizar una gira por Asia, donde se ha reunido con los representantes, por ejemplo, de Huawei. Su partido ha pedido la comparecencia de varios ministros para que expliquen si ese contrato de Interior obedece a los negocios con esta compañía de varias personas muy cercanas a Pedro Sánchez. No sé si ustedes también tienen previsto llevar alguna iniciativa al Parlamento en este sentido. Sí, por supuesto, porque además en política las casualidades no existen. Todo este asunto de Huawei es muy turbio y casualmente, como decía, pues Salvador Illa también se ha pegado un tour por allí, se ha reunido también con Huawei cuando estamos además pues conociendo, ¿no? Pues todo lo que rodea a este contrato. Nosotros evidentemente ahora cuando retomemos la actividad parlamentaria, ahora mismo como usted sabe, estamos en periodo inhábil, pero en cuanto retomemos actividad parlamentaria, por supuesto que este será uno de los puntos que investigaremos y es lo que nos toca también como oposición, pues seguir desmontando pues estos mantras que siempre repite el separatismo, pero también controlar y vigilar muy de cerca la acción del gobierno de Salvador Illa, porque como le digo, no nos fiamos ni un pelo, porque tanto Sánchez como Illa para mí son primos hermanos y por tanto pues me merecen la misma credibilidad. Eso es precisamente lo que se comenta aquí en Madrid en los últimos días, que tiene mucho predicamento en el núcleo duro del presidente, va a ser uno de los pocos que le va a visitar, si es que no lo ha hecho ya en la maleta durante este mes de agosto. En Cataluña, por ejemplo, ¿ustedes tienen la sensación de que es el llamado a suceder a Pedro Sánchez? Bueno, hay bastante rumorología al respecto. También creo que hay una cierta esperanza, sobre todo en la población, de que Sánchez se vaya de una vez y por tanto le están buscando ya sustituto, pero yo mucho me temo que Sánchez va a aguantar todo lo que pueda y por tanto nosotros nos tenemos que centrar en eso, ¿no? En desgastar evidentemente pues al gobierno de Pedro Sánchez. Desgastarlo quiere decir simplemente señalar todo aquello que está haciendo mal, todas estas corruptelas que estamos conociendo, hacer una oposición muy firme y explicar evidentemente pues todo lo que no nos explican Bolaños y compañía, que no dicen la verdad ni en el médico. ¿Qué va a pasar con el futuro de Pedro Sánchez? Yo insisto que nosotros, o yo al menos personalmente, ahora mismo no veo un escenario de elecciones, ni por tanto de sucesores. En política pasan muchísimas cosas, pero yo creo que Sánchez se va a agarrar con uñas y dientes al escaño y de hecho lo está intentando ya lo está haciendo, está pues en esa política de supervivencia. Y creo que van a pasar muchos meses hasta que vuelva a haber elecciones en España. ¿Pero usted cree que ella tiene aspiraciones nacionales, que puede utilizar Cataluña de alguna manera como trampolín? Bueno, pues seguramente. Todo el mundo aspira, evidentemente, dentro de su partido a las máximas responsabilidades. Y yo le digo, para mí Salvador Illa no ha venido a Cataluña a mejorar la vida de los catalanes, sino que han venido simplemente pues a su propia conveniencia y, como le digo, pues a sustentar este pacto de Pedro Sánchez con los separatistas en el gobierno y de paso evidentemente pues ocupar ellos el Palacio de la Generalitat, pero nada más. Y por tanto, como no tiene esa vocación de mejorar la vida de los catalanes, pues no me sorprendería, pero como le digo, no nos movemos en este escenario. Yo al menos no es un escenario que prevea ni al corto ni al medio plazo. A Sánchez le quedan todavía unos años de legislatura por delante y creo que va a intentar, pues evidentemente, alargarlo todo lo que pueda y más. Un último asunto, diputada. Entiendo que leyó la entrevista de Gonzalo Boye el pasado domingo en La Razón. Él dejaba la puerta abierta que en el futuro el PP gobernara en solitario, con el apoyo de partidos como Junts. Se lo pregunto directamente. No sé si cree que Junts debe ser siempre una línea roja para el Partido Popular, independientemente de que sea Puigdemont u otra persona quien lleve las riendas del partido. Pues mire, yo le voy a responder con mi opinión personal en este caso y yo, después de todo lo que hemos visto con Puigdemont, de lo que hemos acabado de comentar ahora mismo, creo que con este señor no se puede ir ni a heredar a ninguna parte. Evidentemente han hecho muchísimo daño en Cataluña. Como le digo, hemos estado una década inmersos en una situación muy tensa que ha partido a Cataluña por la mitad y por tanto para mí evidentemente es una línea roja. Son personas que han demostrado que no son de confianza, son personas que han demostrado que no quieren el bien para Cataluña, pero no solamente para Cataluña, sino también para el resto de España. El proyecto del independentismo, que a nadie se le olvide, es romper España, no es ese que otro. Y por tanto siguen ahí y con personas que quieren romper la unidad de nuestro país, es que, insisto, no se puede ir ni a heredar.
Como comprenderá usted también, las opiniones de Boye, en este caso, me va a permitir que no las tome muy en cuenta porque son personajes muy dañinos y muy tóxicos. No, yo se lo preguntaba porque en este asunto siempre ha habido ha sido un motivo de fricción, ¿no?, entre Alejandro Fernández, por ejemplo, el líder del PP en Cataluña, y la dirección nacional. Por cierto, hay un nuevo secretario general en el PP, hay un congreso regional pendiente en Cataluña. No sé si ha llegado ya el momento de ratificar en el cargo a Alejandro Fernández. Pues esos asuntos, como usted bien dice, le competen al nuevo secretario general y a la dirección del partido, y por tanto yo estoy ajena a este tipo de decisiones. Nosotros lo que sí es verdad es que tenemos un liderazgo consolidado en Cataluña, con Alejandro Fernández a la cabeza del partido. Hemos, pues como usted bien sabe, pasado de 3 diputados a 15. Estamos ejerciendo la oposición desde el Parlamento, porque ni Esquerra ni Junts pues la hacen. Somos nosotros los que estamos liderando esa oposición al gobierno de Salvador Illa. Tenemos intención de continuar haciéndolo y por tanto estamos centrados ahí. Yo insisto que al final entiendo que las cuestiones internas del partido, ¿no?, la vida interna de los partidos a nivel periodístico es muy jugosa, es interesante, pero es que la tarea que nos traemos entre manos, que no es otra que recuperar Cataluña y pasar página de una vez ya de estos años negros marcados pues por el liderazgo del separatismo, es importantísima, y por tanto nosotros los objetivos los tenemos fijados ahí. Y como le digo, pues el resto de cuestiones, pues Olga, cuando Génova considere oportuno, pues aquí estaremos preparados como siempre. Prefiere no pronunciarse, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, en mi opinión. Lorena Roldán, diputada, le agradezco mucho que se haya pasado unos minutos por los micrófonos de este programa para analizar la actualidad. Un saludo y buen verano. Pues un placer igualmente y muchísimas gracias.